Aquí en la capital ecuatoriana se llevan adelante algunos eventos internacionales vinculados con el turismo y justamente vamos a conversar sobre este tema con Carlos Bogeler. Él es el director regional para las Américas de la Organización Mundial de Turismo. Él es español y nos hablará acerca de lo que significa este evento aquí en la capital, lo que van a encontrar, cuáles van a ser los resultados, sin duda alguna, y lo que está sucediendo con el turismo en algunos sitios del mundo. Bienvenido al Ecuador y al ciudadano. ¿Cómo ha visto el país? No sé si es la primera o y algunas veces que ha venido al Ecuador, pero ¿cómo ve en estas circunstancias nuestro país? Muchas gracias. En primer lugar, un placer estar aquí con ustedes. Una mínima puntualización. Yo soy venezolano, a pesar de que hablo con acento español, pero criado en España y también soy español. ¿Cómo he visto el país? Realmente es mi cuarta visita a Ecuador, siempre en misiones oficiales de la Organización Mundial del Turismo, y tengo que confesar que cada vez lo veo mejor. Anoche tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido por el Quito antiguo, el centro histórico, y realmente la ciudad tiene unos atractivos indudables. Ecuador está desarrollando además su turismo con unas magníficas perspectivas cuyos resultados los estamos observando claramente, de manera que veo muy bien al país. A propósito del centro histórico, pese a lo que usted ha visto, que hay muchas cosas positivas, el gobierno va a intervenir de manera radical para que se siga aprovechando estos espacios y para que se siga considerando uno de los mejores sitios de América Latina para la visita. Lo es, yo creo que el centro histórico de Quito quizás sea un secreto demasiado bien guardado, creo que hay que darlo a conocer mejor, pero el trabajo que se ha hecho, nosotros desde un punto de observación internacional consideramos que es un excelente trabajo y constituye un enorme atractivo turístico. Se está llevando adelante el segundo Congreso Mundial de Turismo y Ética, que coincide con el 20º Congreso Interamericano de Turismo y la reunión 54 de la Comisión de Turismo para las Américas. ¿Cómo concebir estos tres eventos simultáneos y hacia dónde quieren llegar? Precisamente esto ha sido una iniciativa del Ministerio de Turismo de Ecuador y del ministro, que está ejerciendo un liderazgo muy importante en la región. No deja de ser un reto organizar tres reuniones internacionales de este nivel, tres reuniones muy importantes que congregan a ministros de turismo de la región fundamentalmente, pero también a nivel mundial. Y efectivamente el eje fundamental de estas reuniones ha sido el concepto de turismo consciente, en el que el Ecuador está trabajando intensamente y está convirtiéndose en una referencia a nivel mundial de este concepto. ¿Qué significa el turismo consciente? El turismo consciente pretende ser una plataforma construida sobre la base de la ética, de la responsabilidad y de la sostenibilidad, que nos permita a través del turismo ser mejores seres humanos, vivir mejor, seguir muy claramente los postulados que Ecuador está posicionando en el mundo de amar la vida. El turismo es un vehículo que permite claramente mejorar esas condiciones, mejorar las condiciones de vida de las personas que están en los destinos turísticos, pero también ayudar a las personas que viajan a conocerse mejor, interactuar mejor entre las comunidades receptoras y las comunidades emisoras. Ecuador lleva adelante un proceso político de cambio y transformación muy importante. Ya el presidente Correa lidera la Revolución Ciudadana casi 6 años, con un alto porcentaje de aprobación de todo el país. En estas circunstancias, ¿qué se conoce además de Ecuador, de los cambios, de las transformaciones que está llevando adelante en lo político, en lo social o en lo económico? Ecuador es un referente ahora mismo en toda una serie de actividades que se llevan a cabo. Yo le puedo hablar sobre todo como organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas del ámbito turístico, pero el ámbito turístico tiene unas repercusiones, puesto que es una actividad muy transversal en muchos sectores productivos, pero también en lo social, también en lo económico, también en lo cultural. Y realmente el trabajo que Ecuador está llevando a cabo se está también poniendo de manifiesto en los resultados que está obteniendo. Ecuador actualmente está en unas cifras superiores a 1 millón de turistas anuales, está acercándose a los 1.000 millones de ingresos por turismo internacional, tuvo un crecimiento del 9% el año pasado, en el primer semestre de este año está teniendo un crecimiento del 15%, de manera que se están notando los resultados de unas políticas orientadas al turismo
que no solamente implican al Ministerio de Turismo, sino a los demás ministerios que tienen que apoyar la actividad del turismo. Creo que claramente Ecuador ha entendido que el turismo puede ser un magnífico elemento dinamizador de la economía que ayude a los ecuatorianos a vivir mejor. América Latina es un atractivo turístico mundial. Acá a nuestros países llegan turistas de todo el mundo. ¿Qué le hace atractivo a América Latina justamente para que desde todos los sectores de todos los continentes lleguen acá? América Latina, recordemos que está viviendo la etapa más prolongada de estabilidad política que ha tenido históricamente y al mismo tiempo la etapa más próspera de desarrollo económico. Eso en sí mismo es un atractivo, pero además la variedad de los recursos culturales, naturales y por encima de todo eso la gente. América Latina tiene gente afable, gente hospitalaria, gente que se encuentra orgullosa de su país y que está muy dispuesta a acoger al visitante extranjero y hacer que el visitante extranjero se sienta como en su casa. Esa combinación de elementos hace que América Latina cada vez esté llamada a jugar un papel más relevante en el marco del turismo internacional. A propósito, América Latina, como usted lo ha dicho, vive una etapa de estabilidad democrática, una etapa económicamente próspera, con muchísimos resultados positivos. El contraste por ahora, digamos, está viviendo Europa. Europa en estos momentos vive una severa crisis económica, una crisis política también derivada justamente del euro y de las naciones que conforman la misma comunidad. ¿Cómo puede mirar ambos lados respecto a estas circunstancias que estamos hablando? Tiene usted toda la razón. Europa está atravesando una situación de dificultades, no en las mismas velocidades, no en la misma proporción en todos los países, y de alguna manera eso está repercutiendo en todas las actividades productivas, incluido el turismo. Sin embargo, Europa tiene una capacidad importante de recuperación y el turismo particularmente ha demostrado históricamente tener esa capacidad. El turismo se ha visto históricamente, sobre todo en los 20, 30 últimos años, impactado por diversas circunstancias. Podemos hablar de problemas de terrorismo con el 11 de septiembre, podemos hablar de la crisis económica del 2008-2009, podemos hablar de la pandemia que sufrimos del H1N1 que repercutió muy negativamente en el turismo, podemos hablar de catástrofes naturales y sin embargo el turismo que a corto plazo se vio afectado por estas situaciones ha tenido capacidad de recuperación. Europa, y como digo, no de forma igualitaria, pero está teniendo ahora dificultades. Pero, sin embargo, el turismo sigue manteniendo una actividad importante. España, que es un país receptor importante en el marco europeo, sigue manteniendo unas cifras muy aceptables y el turismo es probablemente el único sector productivo que le está dando satisfacciones a España en relación a los demás. Justamente hacia allá iba la pregunta. Usted, como ha dicho, es venezolano, pero ha vivido muchísimos años, quizás la mayor parte de su vida allá en España, y ha vivido todas estas transiciones diferentes de cómo la economía española ha estado en su mejor momento y ahora en una situación bastante delicada. ¿El turismo entonces sigue siendo un referente de estabilidad o de crecimiento en la economía española? Sigue siéndolo. España depende en una gran medida del turismo. El turismo, para que se haga idea, depende, el Producto Interior Bruto depende en más de un 10% del turismo. La contribución del turismo al Producto Interior Bruto español está cercano al 11%. Y en cuanto a creación de empleos, un porcentaje parecido, el 11%, más cercano al 12% de los empleos que se crean en España son derivados del turismo. Por lo tanto, el turismo va a ser uno de los elementos que va a ayudar a España precisamente a navegar estas aguas tan turbulentas de la crisis en mejores condiciones. La pregunta también tiene que ver que estas cargas impositivas que vienen derivadas del rescate, ¿pueden o no pueden seguir afectando el turismo allá en España? Es inevitable que todo lo que implique competitividad en precios, los precios son uno de los elementos en los que competimos, no es el único. Y quizá competir por precio no es la mejor de las estrategias. Evidentemente, un incremento de una tasa impositiva puede tener una repercusión directa en los precios y quizá en alguna medida una repercusión en la demanda, pero eso generalmente se ajusta muy rápidamente, es decir, hay una capacidad de asimilación por parte de los mercados emisores a esos pequeños ajustes de precio que pueden tener un impacto en el corto plazo, pero probablemente menos en el medio y en el largo. En el mundo
han existido diferentes cambios y el turismo, como usted ha mencionado, ha sido un factor fundamental para la recuperación. Pero también se habla en algunos casos de que el turismo está vinculado a sectores exclusivos, a pocos sectores que se ven beneficiados de ello. El año anterior en El Salvador hubo un encuentro internacional de turismo en donde se definieron también algunas políticas claras en donde los resultados del turismo también vayan a reducir la pobreza. ¿Cómo combinar este tipo de cosas? Bueno, yo cuestionaría que el turismo es exclusivo. Lo pudo ser en un momento. Nosotros tenemos muy claro que el turismo hoy ha dejado de ser el privilegio de unos pocos para convertirse en el derecho de todos. Y estamos viendo que cada vez mayores capas de la población están accediendo a la actividad turística. Pero usted muy acertadamente decía que ciertamente el turismo es un elemento que contribuye a aliviar la pobreza. Nosotros, como organización internacional en el marco de Naciones Unidas, estamos llevando a cabo una cantidad de programas de cooperación internacional en los países menos desarrollados, en las comunidades, para que efectivamente a través del turismo puedan acceder a nuevas oportunidades. Y precisamente el turismo tiene esa habilidad de crear empleos en pequeñas comunidades sin necesidad de que las personas se desplacen a grandes núcleos urbanos que tampoco ofrecen grandes oportunidades, terminan hacinados en grandes núcleos urbanos en la búsqueda de empleos dignos que no encuentran. Y el turismo les ofrece esos empleos en los territorios donde viven. De manera que, sin lugar a dudas, el turismo es un clarísimo vehículo de alivio de la pobreza, como se está poniendo de manifiesto en muchas zonas de América Latina, en muchas zonas de África, en muchas zonas del sudeste asiático. Hay algunos contrastes también, por ejemplo, en Ecuador en algún momento se comenzó a mirar la necesidad de un turismo mucho más cercano, más familiar, en donde las familias se organizaban, prestaban su casa y allá la gente podía acudir para vivir un poco la experiencia cultural, la experiencia socioeconómica mismo de esa población. Pero también hay el turismo de élite, el turismo en donde se ofrecen las mejores condiciones a los mejores precios, que también tiene mucha receptividad y mucho respaldo internacional. Ciertamente. Por eso es por lo que precisamente yo me refería antes a que el turismo comienza ya a ser un derecho de todos, porque tenemos diferentes niveles de turismo, para las clases más acomodadas, pero también para las clases menos acomodadas. Tenemos turismo internacional, pero también tenemos turismo interno, tenemos turismo doméstico y a veces no le prestamos la debida atención. La posibilidad de los residentes de un país viajando dentro de su país y cada vez hay condiciones más favorables para que esto se produzca. Entonces yo creo que sí, el turismo puede convertirse claramente en un vehículo de inclusión social. Ahora bien, el turismo tiene que estar gestionado con responsabilidad, con sostenibilidad y con ética, que son un poco las bases de lo que se ha estado tratando estos días en relación al turismo consciente. ¿Es posible convivir con ello? Es absolutamente posible y además tendría que llegar un momento en el que ni siquiera habláramos de desarrollo sostenible del turismo, habláramos simplemente de desarrollo del turismo, porque no habría cabida a que no fuera sostenible. Es decir, que el término sostenible fuera absolutamente superfluo. No, porque cuando hablamos de desarrollo sostenible del turismo es como si tuviera que haber otro turismo que no es sostenible. Y eso hoy no tiene lugar en una sociedad que además está cada vez más sensibilizada, cada vez más comprometida. No hay cabida en un turismo que no sea sostenible. Usted sin duda debe conocer Galápagos y todo lo que representa para... O bueno, le invito a la próxima. Debe conocer, es un lugar sin duda referente de nuestro país. Sí he escuchado de Galápagos y lo que eso significa. En Galápagos ocurría una situación un poco extraña, es decir, que las grandes empresas turísticas vendían sus cupos, venían representantes ciudadanos de todo el mundo, pero solamente en las embarcaciones 3 o 4 noches o una semana, y muy poco hacían turismo con base local. Este es un elemento que es fundamental para el desarrollo de los pueblos, el turismo de base local, para que también ellos se sientan beneficiarios de la visita del turismo. Sin lugar a dudas. Cuando hablamos de sostenibilidad, lo tenemos que hablar en 3 dimensiones. La sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. Y las últimas tienen mucho que ver con el grado de participación de las comunidades locales. La económica con un reparto más equitativo de los beneficios generados por el turismo. Una participación en lo social
más directa de las comunidades locales. Es decir, que las comunidades locales vean claramente y directamente el beneficio que obtienen a través del turismo y de esa manera realmente haya un proyecto mucho más integrador. Finalmente, ¿cuáles son las conclusiones que aspiran en este evento, en estos 3 eventos? Usted ya nos ha mencionado las líneas generales, sin duda alguna, hacia dónde quieren llegar, pero básicamente, ¿qué se hablará después de este encuentro en Quito? Yo creo que este encuentro en Quito va a dejar una huella muy importante y va a marcar un paso futuro a seguir de referente en lo que a este concepto de turismo consciente se refiere. En las 2 próximas décadas el turismo va a crecer alrededor de un 3,4% de media anual. No hay muchos sectores productivos que crezcan en esa proporción. Eso nos va a llevar a 1.800 millones de llegadas de turistas internacionales en el año 2030. Lo que nosotros esperamos que quede de estas reuniones celebradas en Quito es que se gestione adecuadamente ese crecimiento, que ese crecimiento no deje demasiadas cicatrices en el planeta, en la Tierra, y que por lo tanto nos encontremos con gobiernos conscientes, con empresarios conscientes, con medios de comunicación conscientes y sobre todo también con turistas conscientes. Y ese es un poco el legado que este marco de reuniones que se ha celebrado en Quito pretende dejar para seguir trabajando en el futuro. Muy bien, le agradezco mucho por atender al ciudadano. Ha sido un placer. Muy gentil a Carlos Vogeler, él es director regional para las Américas de la Organización Mundial de Turismo. A propósito de estos encuentros internacionales que se han llevado a cabo aquí en la capital ecuatoriana, las proyecciones que tiene el turismo en América Latina, lo que está sucediendo en Europa y todas las consecuencias de esta lamentable crisis económica que todos sabemos en un momento determinado terminará y volverá a las circunstancias a ser como siempre una región bastante dinámica. Gracias por su atención, volveremos con más información aquí en El Ciudadano TV.